y amén. Hoy vamos, mi amado, a predicar por el tema un reino espiritual. Será el tema, sí, de esta enseñanza en su segunda parte. Ya los primeros 12 versículos fueron motivos de estudio. Para esto, simplemente, mi amado, queriendo ponernos al día con las diapositivas, ¿sí? Ya se había mencionado, a ver si pasa, ¿sí?, que Daniel había, sí, ya avanzado en edad, aproximadamente unos 85 años tendría Daniel en el capítulo número 10, recordando que se encontraba en el reinado, como lo dice desde el versículo número 1, en el reinado de Ciro, el rey de Persia. Sí, allí, mi amado, con esa edad avanzada, él propone en su corazón, ojo, luego de haber recibido 3 visiones anteriores, propone en su corazón ayunar. Nadie se lo pidió, como se remarcó mucho la semana pasada. Simplemente tuvo un peso, tuvo una carga en el corazón por querer, mi amado, no saber una profecía, ni que de Dios darle, mi amado, una nueva visión. No. Dios, mi amado, Daniel tenía un pesar en el corazón, era por su pueblo. La condición de su pueblo no lo dejó, diríamos, tranquilo. Y eso es bueno hasta cierto punto, mi amado, porque cuando Dios pone una carga por alguien, si tú la adoptas de manera correcta, esas cargas sí te ayudan no solamente, mi amado, a identificarte con una necesidad de alguien, sino que también te hacen más humano, te hacen más sensible, te hacen, mi amado hermano, ¿sí?, diríamos, compartir, ¿sí?, de manera pues espiritual, de manera también aún material, las necesidades de la gente, que a la verdad es la esencia para mí del evangelio. Si algo vino a hacer Jesús, mi amado, en esta tierra, fue identificarse constantemente con las necesidades terrenales de las personas. Y diríamos que matando 2 pájaros de un tiro, no solamente estaba identificado con lo material, sino también con el estado espiritual de la gente. Daniel ayuna, hace un ayuno de, como lo dice la escritura, de 3 semanas, 21 días, que de manera coincidencial son los mismos 21 días por el cual luego ese mensajero de parte de Dios le hará saber, mi amado, que sí ha tenido una gran lucha, una gran batalla. Sí, continuando con las diapositivas antes de entrar al versículo número 13, Daniel ahora está orando, clamando en ayuno, claro, un ayuno limitado, porque aquí se menciona de manera textual qué cosas salieron del menú que él acostumbraba a comer, y posiblemente su ayuno era un ayuno más, como te digo, más conservador. No que no comía, pero no digamos así, en la variedad con que antes lo hacía. Sí, mi amado, ahí Daniel recibirá en esa búsqueda, sí, Dios, mi amado, sí, que no estaba obligado a nada. Dios desea manifestarse en la vida de Daniel para darle, mi amado, una nueva revelación. Una revelación que más adelante en el capítulo 11, mi amado, se denominará la profecía o la visión de los reyes del norte y del sur. Yo había mencionado desde la semana pasada en la introducción del capítulo, mi amado, que el libro de Daniel capítulo 10 es, mi amado, un enfoque respecto de cómo se debe de estar o cómo alguien estuvo antes de recibir una revelación. Y eso, mi amado, creo que sirvió muchísimo desde la semana pasada para entender que aún hasta para que Dios se manifieste, para que Dios pueda, mi amado, glorificarse, el vaso que Él va a usar debe estar, mi amado, aprobado. Debe de estar también, diríamos, como lo dice la escritura allá en Timoteo, debe de estar esa vasija, sí, debe de estar, mi amado, preparada. Sí, no hay cosa mejor, mi amado, que tener las herramientas para trabajar si acaso Dios me llama. Sí, peor sería que Dios me llame y recién ir a buscar martillo, clavos y cosas semejantes. Nada como estar preparados. Ahora, cuando vamos al capítulo número 10, nos sigue hablando que él vio una visión y se decía que esto era una teofanía. ¿Se recuerda lo que era una teofanía? Una manifestación de Dios en la tierra. Y se dio como referencia en Apocalipsis que la misma presentación que tuvo
sí, este ser espiritual que hay quienes adoptan, mi amado, la idea y la inclinación de que es Jesús mismo encarnado por la gran similitud que existe en la presentación con Apocalipsis 1, sí, y juntamente con Daniel capítulo 10. Se presenta un ser que no dice necesariamente que sea un ángel, sí, pero, mi amado, con una característica muy particular, con un rostro brillante, ojos como de fuego, pies como de bronce bruñido, sí, con una cinta de oro en sus lomos, sí, de oro de Ufaz, que es de un oro de una nación proveniente de gran calidad, sí, hablando de su pureza, sí, y eso prácticamente impacta a Daniel. Sí, al ver este personaje, mi amado, y que lo ve no en visión, lo ve, mi amado, visiblemente. Tanto fue esta visión manifestada, o esta aparición manifestada, que Daniel no estaba solo, mi amado. Daniel, de hecho, tuvo esta manifestación, así como la experimentó Saulo de Tarso, camino a Damasco. Él, mi amado, la experimentó en la parte exterior, obviamente, del palacio. Y allí, mi amado, quienes estaban junto a Daniel tuvieron que salir corriendo. Se asustaron, dice la Escritura. Simplemente para recordar, Daniel capítulo número 10, venga conmigo por favor. Daniel capítulo número 10, versículo 7, si la podemos. 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y esto es lo que remarco, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Y qué ocurrió con esos hombres? Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Entonces, esto obviamente, mi amado, fue lo que provocó esa manifestación, esa teofanía que experimentó Daniel. Ahora bien, mi amado, cuando la aparición de este ser se hizo palpable en la vida de Daniel, él cayó, como dice la Escritura, como muerto. ¿Por qué? Porque la carne, obviamente, mi amado, no está preparada para manifestaciones espirituales. Y yo, si no me falla la memoria, usted me corregirá, mi amado, estas manifestaciones espirituales no solamente tienen que ver en el orden propiamente del reino celestial de nuestro Dios, también tienen mucho que ver con el reino espiritual de maldad. La carne, mi amado, este estuche no está preparado para poder, diríamos, tener ese tipo de experiencias. Ahora, yo he traído en esta noche dos videos, y pediré por favor si me pueden ayudar. Hay uno que lo voy a utilizar momentáneamente como parte introductoria. Como hoy vamos a predicar, mi amado, por el tema un mundo espiritual, quisiera que me ayuden con las... Called him Bodak. Little advice? Yeah? Carla prefers chocolate to flowers, and you should get yourself some candles. Candles. Thanks, good idea. Close. That would have been a little awkward. You two are really something. I don't know what, but something. We're weird and screwed up, but we're okay. I don't know. You are so cool. So you deny me my weirdness, but agree that I'm screwed up? You're right. I see your problem. Weirdness, it can be fun. It can be kind of cool. Screwed upness, not so much. You are quite weird. Apology accepted. I gotta go. Be good, you two. It's not me you have to worry about. Don't I know it? I gotta go to work too, Audie. Okay. Later, my love. Miss you already. Living up to his name. Every damn day. Later. Months often pass when I don't see a single Bodak. When they do show up, it's a sure sign that carnage and bloodshed are not far behind. Morning. They don't cause it, they feed on it.
The more Bodaks that show up, the bigger the eventual feast. They're attracted to evil like bees to flowers. They know when death is coming and want to watch. They don't show up for any ordinary death. They want extreme, operatic violence and terror. Penny Callisto's death wasn't horrific enough to bring a single Bodak into our world. This town is in serious trouble. Excuse me. Sorry, move, excuse me. Stormy and I are destined to be together forever. Gypsy Mummy gave us a card that said so for a single quarter, what other couples couldn't buy at any price. ¿Por qué hago hacer saber a través de esta pequeña, este pequeño video, ¿sí?, acerca de esto, de esta manifestación espiritual? Amado, cuando vamos a la Escritura, lo primero que quiero que usted entienda, mi amado, es que la experiencia que tiene Daniel es una experiencia real, en un mundo real. Así como Daniel pudo ver al Señor, ¿sí?, en este mundo físico, y quienes obviamente no estaban preparados para tal manifestación que terminaron, dice el verso 7, ¿qué cosa? Huyendo. Así de real, mi amado, es el mundo espiritual, tanto del reino de los cielos como del reino de las tinieblas. Ese mundo, mi amado, es justamente lo que hoy ha despertado mi interés para poder darle a este episodio de la Biblia, a este capítulo número 10, ya desde el verso número 13 en adelante, toda la inclinación, mi amado, de que el creyente debe de estar apercibido en el mundo en el que vive. Y claro que sí, y la influencia que este mundo tiene por parte de ambos reinos, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas. Preparar esta enseñanza nunca es fácil, mi amado, porque hay una oposición tremenda cuando uno trata en Dios de dar a saber al pueblo, mi amado, la condición existente real y obviamente la oposición también existente real que sufre cada creyente. Para Daniel, mi amado, su tiempo de ayuno fue un tiempo especial. De hecho, creo yo que esos 21 días que le sirvieron muchísimo para poder por lo menos sostenerse en la medida de lo posible para ese encuentro con su Señor, del cual él, insisto, no necesariamente se lo estaba pidiendo, pero Dios, viendo, mi amado, su disposición, quiso manifestar esta gracia. En el versículo número 13, ya pasado obviamente esta previa presentación del Señor en la vida de Daniel, el cual dice en la Escritura que lo tocaría para poder levantarlo, y aún así él, llamado, estando como un animalito de rodillas y de palmas extendidas, no podía alzar su cuerpo, no podía ponerse en pie. En el versículo número 12 lo leeré, dice: entonces me dijo Daniel,
no temas, es decir, no tengas temor, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, esto es importante, a causa de tus palabras, dice el Señor, sí, yo he venido. Eso, mi amado, para mí es un gran aliento, en el sentido de que cuando tú oras, cuando yo oro, mi amado, clamamos, ojo, clamamos a un Dios real. Empecemos por ahí. Cuando usted busca el rostro de Dios, no piense que el cielo está cerrado. Al contrario, todo ser humano, mi amado, dispuesto a humillarse delante de ese Dios sobrenatural, tendrá acceso sobrenatural también en los cielos. No en vano Jesús le dijo, mi amado, en su palabra, a quienes creerían justamente en el poder de la búsqueda, en el poder de la oración, que si uno entra en un lugar, ojo, mi amado, uno entra en un lugar donde ha podido prepararlo en soledad para intimar con Dios, la Biblia dice que ya el Señor está ahí esperándonos para escucharnos. Si ya está ahí, mi amado, y esa, diríamos, declaración real que el Señor la hizo saber, sirve como una motivación para poder buscar el rostro de Dios en oración. Daniel ahora, mi amado, se entera de que su oración de 21 días no ha sido en vano. Por el contrario, ya en el versículo número 12, parte final, si pudo haber sido antes la aparición o la manifestación divina, pero el mismo, mi amado, si el mismo Señor le dirá que en el verso 13, que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días también. Ahora, aquí, mi amado, hay que comenzar ya, como hay términos que se utilizan, hay que hilar fino. Aquí ya hay que, mi amado hermano, desgranar el choclo, por decirlo de alguna forma, para poder saber bajo qué parámetros o bajo qué intención el Señor le dice a Daniel que su venida ha sido luego de una oposición de 21 días. Mi amado, eso nos lleva a una esfera espiritual desconocida, obviamente, para muchos, ¿sí? Porque nosotros que estamos moviéndonos en este mundo físico, mi amado, creo que estamos tan identificados con este mundo que pensamos que solamente es esto y no hay nada más. De ahí que hay quienes exageradamente simplemente pueden negar el cielo y pueden negar el infierno y decir, esto es lo real porque esto es lo que palpo, esto es lo que vivo, esto es lo que toco, lo que siento, y todo lo que mi cuerpo puede sentir o experimentar es lo real. Todo lo que no está fuera de mis sentidos apercibidos, pues no existe, no es real. Insisto, hay mucha gente que por esa misma razón, mi amado, decide, porque esto es cuestión de decisión, decide no creer que hay vida después de la muerte. Decide no creer que hay Dios. Decide no creer que hay diablo. Decide no creer que hay cielo. Decide no creer que hay infierno. A la larga sigue siendo, mi amado, sí, una postura del corazón. Decidir no creer que. Sin embargo, justamente por esas indecisiones, al saber Dios de que el cuerpo simplemente asimila lo que es tangible, lo que es entendible, ha dejado como evidencia justamente este precioso libro, para hacernos saber que sí existe aquello que el hombre quiere negar su existencia. Es un poquito paradójico, ¿no? Pero aún en el mundo físico, en el mundo terrenal, hay cosas invisibles, ojo, invisibles, que aún sin poderlas ver, son reales y existen, mi amado. Y no se puede negar la existencia de esto. Una de ellos, mi amado, una cosa de esas, mi amado, así como para ponernos un poquito más adecuados en el entorno, es la electricidad. La electricidad, mi amado, no la vemos, pero la podemos generar. ¿Sí? No la vemos, pero la podemos sentir. No se ve, no se la puede estrictamente tocar, pero sabemos que se conduce a través, sí, de líneas de metales que obviamente tengan la capacidad de poder, mi amado, sí, llevar justamente una carga. No existe.
Si usted le dice a un niño, mira, por ahí va la electricidad, ¿por dónde? Y usted le señala un cable. Pero ¿y dónde está? Yo no la veo. Pero su efecto final es el que da fe de que es real. La luz, mi amado, que yo enciendo, si se genera a consecuencia de una acción invisible. Una fuerza que no se la puede ver, que estrictamente no se la puede poner en un papel o dentro de una funda y decir, mira, aquí adentro hay electricidad, aquí hay funditas, es decir, mira, aquí adentro, bueno, aquí hay hojas, pero puede decir, aquí adentro, toma, llévate 1 libra de electricidad, llévatelo. No se puede. Son fuerzas, mi amado, fuerzas, energías estáticas generadas, obviamente, por un sistema propiamente, diríamos, de la acción de la fuerza que puede ser, mi amado, eolítica, puede ser hidráulica, puede ser dado a través de presas generadas por el golpe del agua. Bueno, la forma en la que puede surgir son muchas. Sin embargo, mi amado, hay muchas cosas en esta tierra que no necesariamente tienen cuerpo, pero existen. La Biblia, ven conmigo por favor, porque quisiera comenzar de a poquito a ir preparando, mi amado, el terreno. Quisiera ir al Nuevo Testamento. Acompáñame, por favor. Vayamos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y luego de ahí saltaremos a otro texto. ¿Lo tienen? Verso 20. Dice el Señor. ¿Lo encontró? Y ojo con esto, dice, porque las cosas invisibles, ¿lo tienes? Ya lo encontró, ¿no? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose al Señor, a nuestro Dios, su eterno poder y deidad se hacen, ojo, se hacen claramente visibles. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tenemos ¿qué cosa? Excusa para negarlas, por ejemplo. Una de esas cosas, mi amado, yo sé que la ciencia tiene lo suyo y hay que respetarla y hasta hay que aprovecharla, mucho más todavía. El otro día mi esposa, de hecho, me comentaba una noticia que el río Jordán no hace mucho se hizo todo de color rojo. ¿No? Sí vieron la noticia, no hace mucho, creo que fue hace una semana atrás, creo me parece. ¿Semana o semana y media atrás? Entonces, por allí quien daba la noticia, obviamente la dio y luego de que la dio, los que estaban en el panel dando las noticias, habían algunos ahí participantes, dijo una mujer, esto tiene una explicación científica, y ahí sí tenía explicación científica, y dio a saber por medio de la evaluación científica que eran la proliferación de algas, de color obviamente rojiza, las cuales habían hecho que, pero eso es lo paradójico, ¿no? Habían hecho que todo el río Jordán se vuelva de ese color, todo. Ahí está la explicación científica. El otro moderador dijo, mira, yo acepto la versión científica, pero como hombre cristiano, como hombre de fe, también veo que esto es semejante a lo que Dios usó para castigar a los egipcios, con una de las plagas. Porque, cosa curiosa, esa misma, digamos, manifestación de algas no solamente apareció y tornó de color rojo nuevamente el Jordán, sino que también, mi amado, mató a todos los peces en su manifestación. Entonces, ya te digo, las cosas están ahí, visibles o invisibles, están ahí. Eso por un lado. Ahora, por otra parte, cuando yo ya voy, y acompáñeme por favor, a Colosenses capítulo 1, avancemos un poquito, vamos a ver, poquito a poquito nos vamos a ir adentrando. En Colosenses capítulo número 1, esto como para prepararnos, mi amado, a lo que viene. ¿Lo tiene? Libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15 al 16. Esto ya inclinándolo un poco más, de a poquito, a lo espiritual.
sí, en el Señor, dice, Él, hablando la Biblia de Jesús, Él es la imagen. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas, ¿sí?, todas las cosas, las que hay en los cielos, de lo cual, por cierto, muchas de ellas no vemos, ¿sí?, de las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, Dios, diríamos, como el gran creador de todo, no solo hizo cosas que se pueden ver, también hizo cosas que no se pueden ver. Cuando usted lee Génesis 1:1, la Biblia es clara cuando nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y de ahí pasó directamente ya más adelante hacia el punto propiamente de la creación de todas las cosas en la tierra, pues no, para ponerlas en su debido, digamos, ejecución. Dios ha creado todas las cosas, tanto las visibles como las que no se pueden ver. Eso que no se puede ver es lo que el hombre posiblemente hoy, por no verlas, por no palparlas, las niega. Para Daniel, mi amado, yo te pregunto, ¿quién le cree a Daniel? Si alguien en la actualidad leyera el capítulo número 10 de Daniel, el versículo, sobre todo el versículo número, mi amado, ya 7 en adelante, que es donde la visión se desarrolla, ¿quién podría creerle hoy en este tiempo a Daniel por la experiencia que ha tenido? Mucha gente diría que comió algo pesado y por eso pasó esto. Sin embargo, mi amado, la experiencia de Daniel es real. Es real. Todo lo que Daniel experimentó, hasta en algunas de las 4 visiones que tuvo para su persona, el mismo Señor hasta la avaló. Al mismo Jesús la avaló, sobre todo cuando se refería a la aparición de la abominación desoladora. Jesús también en los evangelios remarcó que la visión era verdadera, haciendo notorio de que lo que se le mostró, que era invisible para los demás, es real y aparecerá en los tiempos del fin. Eso por un lado. Por otro lado, en el versículo 13, vamos a empujar este asunto muy despacio. Sí, mire que leí el verso 16 de Colosenses solo en la parte inicial. En Daniel 10, versículo 13, quien aparece allí, dicho por muchos teólogos, es Jesús, el verbo encarnado manifestado en una teofanía. Verso 13, él le hace saber a Daniel que el príncipe del reino de Persia se opuso o se me opuso durante 21 días. Y luego le hace saber, pero he aquí Miguel, no un ser humano. Sabemos que este Miguel es un arcángel del Señor. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No queremos sacar los textos fuera de contexto, pero aquí tenemos, seamos realistas y pragmáticos, aquí tenemos a un hombre en la tierra, Daniel, teniendo un diálogo con un ser espiritual, sí, de los cielos. Ese ser espiritual de los cielos le está haciendo saber que él ha tenido una demora de 21 días para traerle a Daniel un mensaje por el cual se ha visto él impedido porque ha habido una resistencia. ¿Cuál es el objeto de la resistencia? Alguien denominado el príncipe de Persia. Tan fuerte ha sido la oposición del príncipe de Persia que este ser espiritual ha recibido asistencia de otro ser llamado Miguel. Ya hemos visto en textos anteriores, mi amado, que primero le apareció a Daniel, ¿quién? Gabriel, otro ángel. Ahora aquí es Miguel. Y que ese otro ángel llamado Miguel, obviamente,
viniendo en rescate del primero, ha logrado vencer, se sobreentiende, al príncipe de Persia y le ha podido, sí, otorgar con su ayuda, permanecer donde supuestamente querían llegar. ¿Y dónde es eso? Llegar hasta los reyes de Persia. Así, mi amado, de manera muy literal, se podría, diríamos, identificar qué es lo que está ocurriendo. Pero el problema, mi amado, que sí a nosotros nos va a hacer estrago en el corazón y aquí en la mente, es que el Señor está hablándole a Daniel de un ambiente estrictamente espiritual. Él no está peleando estrictamente con un príncipe de Persia, hablando con el hijo de Ciro, porque en el capítulo 10, mi amado, el rey de Persia es Ciro. Y si acaso está hablando de manera carnal, terrenal, esta aparición, mi amado, de alguien que, si insisto, manifiesta una teofanía, dado, si ese ser estuviese peleando con un príncipe de Persia, estuviera peleando corporal o físicamente con el hijo de ¿quién? De Ciro, el persa. Pero no es así. Este combate, mi amado, es un combate en un ambiente espiritual. ¿Cómo poder de a poquito ir comprendiendo todo esto? Bueno, en el mundo terrenal, mi amado, existe una forma de gobierno. Eso creo que lo tenemos todos. Cada nación establece su propia forma de gobernar. Hay todavía, sí, como en ciertos lugares de Europa o países de Europa, que todavía se ha mantenido, mi amado, el liderazgo monárquico. En ciertas naciones hay reyes, en ciertas naciones hay príncipes, en ciertas naciones también, a diferencia de eso, mi amado, hay presidentes, hay palacio de gobierno, hay, mi amado, senadores en los países de Estados Unidos. Aquí se le llaman legisladores o asambleístas, en otros se los denomina diputados o cámara de representantes. Cada nación, cada país tiene su propia estructura de gobierno en el lugar donde ellos están establecidos. Así como en la tierra, mi amado, hay, insisto, una estructura, una organización, en el reino espiritual también lo hay. Pero en el reino espiritual, mi amado, se lo maneja, claro que sí, de manera distinta, en el sentido de que una forma es la que tiene cómo nuestro Dios gobierna los cielos y cómo el príncipe de este mundo gobierna también su reino. Cada uno de ellos tiene su propia forma de gobernar y de estructurar su organización. Cuando yo voy, mire que le hice leer Colosenses capítulo 1, solo la primera parte del versículo número 16. Volvamos por favor a Colosenses 1, verso 16 y leamos todo el versículo y veamos qué nos dice el Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí, mi amado, ponga asunto a la estructura que también ha sido participante de esa misma creación. Y dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La estructura de gobierno, sobre todo la que se menciona aquí, mi amado, tiene más, creo yo, énfasis o inclinación en lo espiritual más que en lo terrenal, pero está escrito. Dominios, tronos, principados, potestades. Cuando vamos pues, mi amado, al capítulo número 10 del libro de Daniel, entenderemos pues que así como hay un gobierno humano en cada, diríamos así, en cada país o en cada región, también hay un gobierno, en el mundo espiritual.
La única diferencia, mi amado, del gobierno de Dios con el gobierno de Satanás o de las tinieblas, como lo quiera ver, o el gobierno del bien contra el gobierno del mal, es que sobre el gobierno de Dios o el gobierno celestial, sí, mi amado, el único que tiene la batuta de todo es nuestro Dios. ¿Sí? Y el Dios. Allá arriba también hay tronos, sino qué decir del estudio que tuvimos en Apocalipsis respecto de los 24 tronos con 24 ancianos. Ahí hay tronos. Y esos tronos son para gobernar. Y tienen coronas que distinguen de realeza, de poder y autoridad a los 24 ancianos. No quiero entrar en gran detalle con ello, pero lo único que hago es identificar lo que ya dice Colosenses 1, versículo número 16. Hay tronos. Hay príncipes también, por supuesto que sí. Al haber tronos y al haber reyes, hay también, diríamos como parte derivada de ellos, príncipes. Todo esto, mi amado, en función de, diríamos así, de lo que la Biblia mismo se ha encargado de hacer saber. A diferencia del trono o del gobierno de Dios, el gobierno de Satanás también está estructurado. Y la Biblia dice, mi amado, queriendo empezar por algo, ven conmigo, por favor, vayamos a la carta de los Gálatas, versículo número 12. Dice el Señor, porque no tenemos, ojo, no tenemos, eso significa que no se lo puede estimar sí, como algo en firme, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dicho de otra forma, para entenderlo mejor, el Señor le dice a su pueblo, a su iglesia, a los que pertenecen a su reino, al reino del Señor. Dice, ustedes no tienen batallas o no tienen confrontaciones con un enemigo terrenal. No, con un enemigo terrenal no. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso es en esencia cuerpo. Cuerpo, carne y sangre, estuche terrenal. ¿Sí? Y dice sangre porque en la sangre está la vida. ¿Sí? La vida del hombre está en su sangre. Mi amado, un creyente, un hijo de Dios que está identificado con el reino del Señor, no pelea, no tiene como adversario el presidente saliente o el presidente que viene. No pelea contra los tiguerones ni contra los lobos o lo que sea, ¿no? O los tigretones. Amado, nuestra lucha no es con ellos. Sí, nuestra lucha no es, mi amado, con el vecino del frente que te tiene pica, y no, ni con el jefe que te quiere votar, ni con la empleada a la cual de pronto tú que eres tan fiel, te está induciendo para el adulterio. No, tú no peleas contra nadie de eso. Tu lucha es estrictamente espiritual. ¿Contra carne y sangre? No. Dice el Señor, si no, y aquí expone, expone. ¿Y qué expone? Y aquí expone, mi amado, el orden de gobierno de las tinieblas. Y para nuestra sorpresa, el orden de gobierno de las tinieblas comienza no con un rey, porque solamente hay un rey, el gran rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo. Pero sí empieza, hermano, diciendo que tenemos pelea o oposición contra principados. Y si hay principados, obvio que hay príncipes. Hay también, la Biblia dice, potestades. Es decir, personas que tienen regiones donde tienen gobierno. Una potestad es un gobierno, una autoridad, ¿sí? De la cual se deben a él, ¿sí? Regiones enteras. Luego dice, mi amado, contra gobernadores. Mira cómo está estructurado. También tienen gobernadores. Pero recuerda que estos principados, potestades y gobernadores no son de carne ni de sangre, como a lo que estamos acostumbrados a lidiar. Aún más dice también que, mi amado, están rigiendo de manera, digamos así, de manera constante en este siglo. ¿Eso qué implica, mi amado? De que en el gobierno de Satanás
Si un elemento no le da resultados, los cambia. ¿Cómo te digo? Los pone en función de la necesidad del siglo presente. Y es verdad, porque no es lo mismo atacar a un ser humano en la Edad Media que atacarlo en el siglo XXI. No es lo mismo, porque todo cambia. Y los planes del reino de las tinieblas se adaptan según los cambios de las generaciones. Está, mi amado, tan bien estructurado, está tan bien formado e integrado que cada movimiento en el reino de las tinieblas, mi amado, es debidamente cronometrizado, aprobado, legalizado y está en plena ejecución con monitoreo. Tienen toda una estructura. Insisto en esto: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y por último viene, mi amado, el ejército en común, huestes espirituales de maldad, que ya vendría a ser la tropa. Huestes, como para decir, sí, el gran montón, ¿sí? ¿De qué? Claro, de sirvientes de ese reino que solo tienen como fin una sola cosa: oponerse a todo lo que, mi amado hermano, refiere a Dios. Y entre esos está la humanidad. Porque la humanidad no es obra de Satanás. La humanidad es creación de Dios. Y nos hizo para poder al final, mi amado, adorarle y servirle. Entonces, Él se opone todo lo que implica el plan de Dios. Él sale con su gobierno para poder crearle oposición. Como tiene príncipes, significa que tienen sobre ellos a alguien que los gobierna. Como hay gobernadores de las regiones, tienen un territorio donde gobiernan. De hecho, hay libritos que hablan mucho de guerra espiritual. Y con buena base, tomando la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, se ha hecho mención que así como cada territorio tiene un gobernante, en el reino de las tinieblas pasa exactamente lo mismo. Así como existe un gobernador para una provincia, Satanás también designa gobernadores, sí, para cada región de esa provincia. Y dice: usted se encarga de Guayaquil. ¿De verdad? ¿Y con cuánto cuento para poder lograr mi propósito? Ahí, qué sé yo, a ver, una legión de las huestes que tiene, una legión se va con este. Y él utiliza y la administra a su antojo, siempre y cuando dé resultados. Si hay resultados, mantiene su cargo. Mi amado, digamos que se desarrollan en un ambiente debidamente organizado. Cuando el Señor le declaró a Daniel de que había peleado por 21 días contra el príncipe de Persia, mi amado, no se estaba refiriendo estrictamente contra un ser humano. Porque así como usted, que pertenece al reino de los cielos desde la tierra, en los cielos, los servidores de nuestro Dios, sus ángeles, también tienen lucha, no contra Pepito, ni contra Juan, ni contra María. Tienen lucha, mi amado hermano, contra huestes espirituales de maldad. Pero ellos tienen una ventaja sobre nosotros. Ellos lo hacen, mi amado, ¿sí?, de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Ellos pueden ver un espíritu. Y dicen: ahí estás. Ahí estás. Por eso que cuando Jesús, que era el gran discernidor de estas cosas, ingresaba a un hogar donde había alguien encadenado por un demonio, mi amado, él veía la posesión demoníaca y los espíritus lo reconocían de manera inmediata y decían: ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Hijo del Altísimo? Es que si pudiéramos ver el mundo espiritual, fueron pocos en la Biblia a quienes Dios le dio este privilegio. Pocos, muy pocos.
Uno de ellos, un sirviente. Un sirviente. ¿Quién? Giezi. ¿De quién? Del profeta Eliseo. Le dio el privilegio de ver el mundo espiritual. El ejército, terrenalmente hablando, de los sirios estaba, mi amado, rodeando toda la comunidad donde estaba viviendo Eliseo. Cuando se levanta el sirviente a comprar el desayuno, sale y su sorpresa es que toda la colina está rodeada por el ejército. Desesperado entra su señor, se inclina y le dice: profeta del Señor, vamos a morir acá todos. Afuera hay un ejército tremendo. Y lo que era peor, lo estaba buscando Eliseo. Los van a matar. En esa situación, mi amado, Eliseo ora a Dios. No necesitaba verlo. Eliseo no, pero su sirviente sí. Ora a Dios, porque ya Eliseo en fe le había dicho: tranquilo, no te desesperes. Más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Tranquilo. Señor, ábrele los ojos. ¿Pero qué ojos? ¿Acaso no podía ver? Veía perfectamente. Los ojos espirituales. Y cuando se dio cuenta, mi amado, vio carros pero de fuego, con ángeles que rodeaban toda la región, dándole protección y cobertura. ¿A quién? A Eliseo. Ahí el siervo: esto es real. Sí, es real, hermano. Es lindo, diríamos, en ese sentido, apreciar cómo la protección de Dios te rodea, te cubre. Pero, ¿qué decir de aquello que te acecha, te persigue y te quiere destruir? Hablando de todos los seres espirituales de maldad. Si la gente viera el mundo espiritual de maldad real en esta tierra, hermano, vinieran las iglesias, en los cultos, estuvieran llamados tope a tope y haciendo cola con tique en mano para poder entrar al siguiente servicio de culto. Dice el Señor, mi amado, insisto en el verso número 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vueltos a Daniel capítulo número 10, verso número 13, está más que entendido de que este ser espiritual, mi amado, había tenido una batalla en las regiones celestes contra alguien que tenía, mi amado, como lo dice la Biblia, a su cargo el príncipe del reino de Persia. Han dicho algunos en estos comentarios de guerra espiritual que así como se lucha en oración desde aquí, también se lucha, pero no en oración, sino en batalla allá en los cielos. Cuando un creyente dobla rodilla y comienza a reprender huestes espirituales de maldad, mi amado, en el cielo, esa oración el Señor, mi amado, la lleva a cabo en las regiones celestes. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque la influencia de los espíritus malignos, mi amado, es de manera directa contra la humanidad. Usted a veces dice: yo no entiendo, hermano, cómo es posible que un ser humano se levante contra otro y lo descuartice. No entiendo cómo un padre puede violar a un hijo. No entiendo. Mi amado, muchos han dado testimonio de esto. Gente que ha cometido estas atrocidades. Ellos dicen: yo no sé qué me empujó a hacerlo. No entiendo. ¿Qué me llevó a esto? Bíblicamente sí se entiende lo que pasó. La influencia de espíritus, mi amado, malignos, es de opresión directa. He reservado un último video muy bueno, sí, que usted dirá: no puede ser, hermano. Sí, pero así se mueven los demonios. Dice el versículo número 14: he venido luego de la oposición, luego de la victoria
victoria a la oposición, porque recuerda que para poder vencer ese príncipe, aún en el cielo se necesitó ¿de qué? De ayuda. Miguel tuvo que asistir para poder ir, mi amado, sí, avanzando un poquito acá, tuvo que ir, mi amado, de manera oportuna a darle asistencia para poder combatir justamente, vamos a avanzar un poquito por acá, ahí, a esas huestes espirituales de maldad en los cielos. Y dice la Biblia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión, ¿sí?, es para esos días. Ahora, ¿por qué se levantó este principado? Para darle justamente, mi amado, ¿sí?, a Daniel, ¿sí?, la resistencia para no saber qué sería de su pueblo. Curioso, mi amado, solo por una visión revelada, mi amado, todo el reino de maldad en las regiones celestes se movió para oponerse y presentaron batalla, hermano. Solo porque Dios quiso revelar un plan a su siervo. Tú dirás, ¿y Dios no podría hacer así? Sí, Dios puede hacer así y se mueren todos. Pero el curso que Dios ha trazado para ponerle fin al reino de maldad tiene un tiempo para cumplirse. Y ese tiempo está en la Biblia. Ese tiempo, mi amado, será después del milenio. Ahí, mi amado, todo quedará, ¿sí?, bajo, digamos, la opresión, básicamente, de condenación en el lago de fuego y azufre. Mientras tanto, mi amado, Dios continúa regido a su plan, así como pasa con nosotros en la tierra. Dios podría ser así y se acabaron, mi amado, ¿qué te digo? Se acabaron las extorsiones. Dios podría así y se acabaron los crímenes. Dios podría así y se acabaron, mi amado, los tigretones y todo lo demás. Todo. Así. Pero hay un plan en curso que Dios no se lo va a saltar. Aun cuando la gente diga, no entiendo por qué Dios permite, no entiendo, en el cielo pasa lo mismo. Me imagino que Miguel combatiendo junto con Gabriel contra principados, mi amado, de pronto del Ecuador, porque allá arriba en las regiones celestes hay millares ¿sí?, de ángeles caídos que están sobre este país haciendo todo lo necesario para seguir hundiéndonos en el lodo en el que nos encontramos. Lo triste es que el ser humano no se da cuenta de lo que está pasando. Más bien, su negativa a creer le endurece todavía en demasía. Se cumple lo que dice Romanos. Por cuanto no quisieron reconocer a Dios, ¿qué ha hecho Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Qué mente es esa? La mente de Satanás. Y nuestro entendimiento, hermano, se oscureció. Y la influencia de Satanás, hermano, se hace más palpable, por supuesto. Si el mismo Jesús, dando pautas, solo pautas, hizo saber, si quedas libre del demonio y no guardas tu vida, no guardas tu corazón, ten la seguridad que 7 peores vendrán y harán de ti nuevamente su casa. 7 peores vendrán, haciendo entender que la opresión demoníaca para un liberado que no guarda con atención el favor que ha recibido de Dios, se volverá, mi amado, una torre prácticamente, sí, que no es vulnerable para poder ser conquistada, se volverá inviolable. De ahí que la mente, mi amado, se retuerce más, se endurecen más las conciencias, y cada generación que se levanta es peor que la anterior. Si un asesino ensañado, adulto, hace atrocidades, un pequeño que viene tras de él será peor que su maestro. Peor. Antes, digo yo, robaban y no mataban. Antes herían y por lo menos quedabas con vida. Hoy te despuntan a la cara. Primero te pegan la ráfaga de tiro y luego te desvalían. ¡Qué violencia! ¡Qué crueldad! ¡Qué saña! Alguien testificó en algún momento diciendo, es que quiero sangre. Y no son ellos, mi amado. Esa sangre que demandan, mi amado, es la sangre que ellos saben, porque los demonios saben
que la gente que muere es gente que también no ha reconocido a Jesús en el corazón. Y esa sangre, mi amado, no es otra cosa más sí, que el alma que ha sido quitada para ser encadenada por la eternidad en el infierno. Mientras me decía, dijo Daniel, estas palabras de que se me había dado la oportunidad de saber lo que habría de pasar en el porvenir con mi pueblo, mientras él me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, recordando que apareció, déjame retroceder un poquito ahí, uno con semejanza de hijo de hombre. Y usted sabe a quién se le da ese título en el Nuevo Testamento, a Cristo. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, y mira cómo le dice, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Insisto en esta parte inicial, el mismo Dios dijo que la carne, mi amado, la carne no está apta para poder ver destellos de gloria, hablando en el ámbito espiritual del reino de los cielos. Y así también pasa hasta en el reino de maldad. Cuando alguien, mi amado, siente la presencia de algún demonio, su cuerpo tiembla. Hay quienes de pronto en ciertos lugares solo entran y dicen, uy hermano, me despelucó todito el cuerpo, uy, aquí como que hay algo malo, hermano. ¿Qué hay de aquellos ataques? Que creo que en buena parte mucha gente lo experimenta. Que se acuesta a dormir, está como adormitado y cuando de pronto siente una opresión demoníaca encima de él. Abre hasta los ojos. Dice, no me puedo mover. Y está esto. Y sabe que está consciente de esto. Y dice, oye hermano, ¿qué pasa? Hay una lucha y hay una batalla en la mente tremenda. Y uno está, Señor, se reprende. Y uno está que ora, reprende. Y dice, ¡guau! ¡Ah! A usted no le ha pasado, ¿no? Nunca en la vida. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué, mi amado? Porque, mi amado, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, ¿sí? Mi amado, legiones espirituales de demonios. Cuando vamos a la Escritura, vemos a Daniel quebrado físicamente, humanamente está debilitado. Dice, no me quedan fuerzas. Verso 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Es decir, ¿cómo podría atenderte de manera capaz, entendible, si físicamente estoy mermado? Le dice, no puedo. Imagínate tratar de explicarle a alguien que viene corriendo, sí, de pronto corriendo 1 kilómetro con la lengua afuera y tú decir, a ver, ven que te voy a explicar en este momento Apocalipsis. Espérate un rato, déjame recobrar aliento, déjame descansar. No puedo. Entonces, esta situación, mi amado, esta vivencia, cuando aparecieron estos seres espirituales, y insisto, mi amado, bueno sería tener solo experiencias espirituales con el reino de los cielos. ¡Wow! Sería fantástico. Pero el problema, mi amado, es que este mundo aún sigue regido por el príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Es un enemigo que no ha perdido privilegios, pero ha sido vencido por Cristo Jesús. Cuando yo voy a la Escritura, ven conmigo por favor, quisiera ir en la carta a Colosenses, capítulo 2, verso 13 al versículo número, dice el Espíritu Santo, y a vosotros, es decir, a la iglesia, los que son discípulos de su maestro, y a vosotros, estando muertos, esa era nuestra condición. ¿Sí lo encontró, no? Y a vosotros, estando muertos, esa era nuestra situación pasada. ¿En qué? En pecados
y en la incircuncisión, hablando del pacto que se realizaba en la carne, nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y al mismo tiempo, ¿qué operó? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque antes legalmente estábamos condenados, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Es decir, allí la abolió. Verso 15, y aquí, ojo con esto. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero explicar algo muy sencillo, de manera muy sencilla, una realidad y verdad que la iglesia tiene que aprender a discernir, para no hacer ver a Dios como que fue ineficaz lo que hizo en la cruz, con las huestes espirituales de maldad. ¿A qué me refiero? ¿Qué logró el Señor en la cruz? Creo que lo primero, todo el mundo dice amén, amén, amén. Logró con su muerte, mi amado, darnos vida a través del derramamiento de su sangre. Y con el reino de maldad, ¿qué hizo? Primer punto, la Biblia lo dice con claridad, los exhibió públicamente derrotados, porque venció con esa muerte, luego obviamente saliendo de ella en la resurrección, los exhibió públicamente como derrotados. Pero dos, los despojó de su autoridad. No es que eliminó su reino, los despojó del poder que tenía. ¿A qué me refiero, mi amado? Un principado de tinieblas tiene autoridad y poder para hacer el mismo daño que venía haciendo. Pero los que tenemos a Cristo, con su autoridad, mi amado, podemos con la autoridad de Dios despojar de autoridad o de influencia de ese principado sobre un territorio, sobre una vida, mi amado, cuando invocamos el nombre de Jesús. Quiero que seamos muy prácticos en esto, para no desmerecer el alcance de lo que se obtuvo en la cruz. En la cruz, mi amado, el Señor venció todo. Pero con las huestes de maldad, con el reino de Satanás, mi amado, el Señor, ¿cómo te puedo decir? Inició un suceso, ¿sí? Inició un suceso de eventos que terminarán, mi amado, ¿sí? Con la destrucción total del reinado de maldad. Hoy por hoy, ¿qué nos ha dejado? Hoy por hoy, la autoridad para despojar, ¿sí? De esa influencia, ¿sí? A este mundo. Dicho de otra forma, si hay una vida encadenada, porque todavía tiene acción directa el reino de las tinieblas sobre la raza humana, si hay una vida encadenada, mi amado, usted en el nombre de Jesús puede despojar de esa autoridad diabólica a ese individuo, a través de la autoridad dada por Cristo a sus redimidos. Y lo despoja. Un príncipe dice, no, es mío, tengo autoridad porque él es pecador. Sí, es verdad. Pero él en este momento acaba de pedirle perdón al Señor. Primera acción, el Señor lo salvó y clavó en la cruz el pecado de él. Dos, ahora tenemos de Dios la potestad de despojar esa vida de la influencia de ese principado. Así de sencillo. ¿Cuándo va a ser completamente destruido el reino de maldad? Cuando también la humanidad sea llevada a juicio.
Dios ha reservado espacios para poder llevar a cabo la totalidad. ¿Sabe por qué le digo esto, mi amado? Porque es la única forma de entender razonablemente cómo Dios ha planificado el proceso de los acontecimientos. Ejemplo, si el Señor murió en la cruz para traer a partir de ese momento salvación y vida eterna para todos, ¿por qué todavía el hombre sigue pecando? Diría cualquiera, si ya Cristo murió, ya de aquí al momento de la fecha de la muerte de Cristo, de ahí para adelante, o en su resurrección, todo debió haber sido ya camino color de rosas. Pero no, el pecado sigue, la maldad sigue, la enfermedad sigue, la muerte sigue. Pero la muerte ya fue vencida, sí, en la cruz. ¿Y cuándo ya no va a afectar la muerte? Apocalipsis está. En los postreros tiempos, la muerte va a ser arrojada en el lago de fuego y hasta ahí llegará. El Hades será depositado en el lago de fuego y ahí terminará. El falso profeta, el anticristo, mi amado, ¿sí? Toda esa triada diabólica será puesta en el lago de fuego. Y al final, Satanás será puesto en el lago de fuego. Mi amado, esa potestad, esa autoridad que tiene el reino de maldad, está en acción. Indudablemente que sí. Pero los hijos de Dios pueden, por la autoridad de Cristo, pueden, mi amado, dejar sin efecto la influencia, ¿sí?, de los demonios. Dicho de otra forma, un hombre incrédulo, un hombre sin la cobertura de Cristo, puede ser poseído por los demonios. Un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, amado, no puede ser poseído por el demonio. Y no confunda posesión con influencia. ¿Sí? Posesión, mi amado, es tomar prácticamente acción directa. Influencia es simplemente dejarse, como dicen por ahí, oye, no te dejes usar. Así como Pedrito se dejó usar. Señor, no vayas a la cruz, ¿cómo te vas a matar? No, pues no, Señor. Cállate, apártate de mí, Satanás, se dejó usar. Así como cuando usted se deja usar, cuando le va y por una tontería va y quita la paz en el hogar. Y ahí hasta un cristiano le dice a otro cristiano, oye, tú sí que en vez de ser aquí luz, metes tiniebla. Ay, es que disculpa, es que como ando bajo de oración, el diablo me usa. Dice, no. Ahora, veamos el segundo video. Hay un mundo espiritual invisible alrededor de todos nosotros. El mundo espiritual invisible está bajo el dominio de Satanás. Segunda de Corintios 4:4, Juan 12:31 y Primera de Juan 5:19. Cada hombre, un ser humano, tiene la vista física en el mundo físico. El invisible mundo espiritual es un mundo que cada hombre es incapaz de ver. Existe una ceguera espiritual, que significa que cada incrédulo es incapaz de ver a Cristo y a Dios. Colosenses 1:15-16. Muchos cristianos tienen la vista corta. Segunda de Pedro 1:9. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, pueden ver en el mundo físico y en el mundo espiritual. Este es Daniel, que es conocido como un hombre dedicado a su familia. Él es un discípulo de Cristo en el mundo. Él es un soldado de Dios en el invisible mundo espiritual. El mundo físico. El invisible mundo espiritual.
El mundo físico. El invisible mundo espiritual. Una enorme cantidad de gente están siendo escoltados y esclavizados por invisibles demonios. El mundo físico. El espiritual mundo invisible. El mundo físico. El invisible mundo espiritual. Colegas ateos de Daniel en el mundo físico. Cada demonio que esclaviza a esta gente, tira hacia atrás el terror de Daniel, mientras él pasa delante de ellos. Algunos demonios usan a la gente para provocar un odio sin razón a Daniel. Esta iglesia está siendo guardada en el mundo físico. El invisible mundo espiritual. Los demonios no pueden entrar a esta iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de los cristianos, a medida que ellos adoran y oran a Dios. Esta gente son creyentes en una diferente iglesia. La mayoría de cristianos están siendo engañados y usados por el enemigo invisible, Satanás. Ellos piensan que Daniel es un falso profeta o un falso cristiano. Estos hombres son discípulos de Dios. Hola Daniel. ¿Cómo están tus amigos? Muy pocos creyentes afirman que Daniel es un hombre de Dios o siervo de Dios. Cada familia parece una buena y feliz familia en el mundo físico. Los demonios han atacado cada casa de familia en todas partes. Porque las familias no creen que los demonios y Dios existen. Daniel llega a casa en el mundo físico. La casa de Daniel está siendo protegida por ángeles de Dios contra Satanás. No hace falta los ángeles porque el Espíritu Santo y el fuego está dentro de Daniel, mientras él está en casa. Diane, la esposa de Daniel, y sus 3 hijos en casa en el mundo físico. Diane y los niños no necesitan usar la armadura de Dios. Porque Daniel tiene autoridad sobre su familia con el Espíritu Santo de verdad. En el mundo físico. En el invisible mundo espiritual. Los ángeles de Dios escoltan a Diane a todo lugar que ella va. Los hijos de Daniel en la escuela, en el mundo físico. Los niños de Daniel están siendo escoltados por los ángeles de Dios. Dios ungió a Daniel para ser cabeza de familia, como esposo y papá. Dios le ha dado a Daniel la responsabilidad de tener buen cuidado de la familia y orar por ellos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Entendible todos los videos, ¿verdad? ¿Sí, no? Daniel le dijo, sí, al Señor, ¿cómo pues podrá, el verso 17 de Daniel capítulo 10, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre o de hijo de hombre, me tocó otra vez. Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, es decir, la palabra, mi amado, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él entonces me dijo,
¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear, ojo, contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mi amado, esto nos prepara obviamente al desenlace de la última profecía. Algo debemos de sacar en conclusión. El capítulo 11, mi amado, va a desarrollar obviamente los eventos concentrados en los reyes del norte y del sur. Pero debemos de sacar algo en limpio, mi amado, de toda este preámbulo del capítulo número 10. Mi amado, el hombre se desarrolla en medio de un mundo espiritual. Un mundo espiritual, mi amado, tanto de nuestro favor como también en nuestra contra. Es real, hermano, es real. Así como tan real es el oxígeno que respiramos y no lo vemos y nos nutre, mi amado, nos sostiene con vida, así también lo es, mi amado, nuestro Dios juntamente con su presencia. Pero eso, mi amado, no nos exime de que hay también oposición, de que hay un mundo real o una hueste espiritual de maldad. Esa hueste, mi amado, debe de ser día a día en Dios sujeta. Debe de ser de día en día en Dios, mi amado, a través de nuestra búsqueda y claro que sí, mi amado, de nuestra comunión con Dios, debe de ser, mi amado, distanciada. Si usted flaquea, si usted, mi amado hermano, arroja la toalla, darás lugar a que el reino de maldad, mi amado, se levante de manera directa contra usted. Lo hace, pero cuando Cristo está de su lado, mi amado, usted prevalece. Usted prevalece, hermano. Se levantará, por supuesto que sí. ¿Quién ha dicho que no? Pero en el nombre del Señor, mi amado, reprenderemos y huirá de nosotros. Por eso dice el Señor, resistid al diablo y él huirá. Mi amado, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero mayor es el que está con nosotros que el que está, mi amado, en el mundo. Amén. Hasta ahí la enseñanza, mi amado, y preparémonos para, la revelación del capítulo número 11, con la última profecía, de este libro de Daniel. Amén. A él le damos pues gloria.